Joaquín y Ana. Dos nombres que rara vez se mencionan, pero cuya existencia fue esencial para que se cumpliera la historia de la redención tal como la conocemos. Ellos fueron los padres de María, los pilares discretos que sostuvieron una esperanza antigua, atravesando años de silencio, pruebas dolorosas y momentos de profunda humillación. A través de sus vidas sencillas, Dios trazó el inicio de un plan que transformaría a toda la humanidad. Esta es una historia de fe perseverante, de entrega silenciosa y de prodigios que aún hoy siguen tocando corazones. Descubre cómo estas dos figuras pasaron de la aparente insignificancia a convertirse en piezas clave dentro del relato divino de salvación. En aquella época, Israel vivía bajo un clima de opresión. El Imperio Romano había extendido su poder con mano de hierro, imponiendo tributos injustos, leyes severas y una vigilancia constante. En medio de este entorno, las familias judías trataban de no perder la esperanza, aferrándose a la promesa de un Salvador que vendría a rescatar a su pueblo. Fue en este contexto donde vivían Joaquín y Ana, una pareja mayor, conocida por su rectitud y fidelidad a las enseñanzas de sus antepasados. Joaquín, perteneciente a la tribu de Judá, era un hombre bondadoso, respetado por su comunidad, que dedicaba su tiempo al trabajo agrícola y a enseñar la Torá a los más jóvenes. Ana, por su parte, era una mujer íntegra, admirada por su hospitalidad y sabiduría. En su hogar, la palabra sagrada era el alimento diario, y su vida entera era un testimonio de fe activa. Pero había un dolor profundo que pesaba sobre ellos: no habían tenido hijos. En una cultura donde la descendencia era considerada una señal de favor divino, la infertilidad era vista como una deshonra, a veces incluso como un castigo. Aunque ellos sabían que su valor no dependía de eso, no podían evitar las miradas compasivas ni los comentarios hirientes que circulaban a su alrededor. Joaquín cargaba con una pena muda. Aunque se esforzaba por ser un buen proveedor y era apreciado por todos, en su interior sentía un vacío que lo hacía cuestionarse. En los días de mercado, evitaba conversaciones que giraran en torno a los hijos ajenos. En la soledad de la noche, se preguntaba: ¿qué hice para que se me negara una descendencia? Y aunque nunca permitió que el resentimiento creciera en su corazón, el dolor persistía. Ana encontraba consuelo en el templo. Allí, en silencio, derramaba sus lágrimas y abría su corazón a Dios. Observaba a las madres con sus hijos, y en esos momentos su oración era sencilla: si no está en tus planes que yo sea madre, dame fortaleza. Pero si encuentro gracia ante tus ojos, escucha mi súplica, Señor. Su confianza no flaqueaba, porque creía firmemente que el mismo Dios que bendijo a Sara y a Raquel, podía también actuar en su vida. En una celebración religiosa, Joaquín acudió al templo con el deseo de presentar una ofrenda. Había preparado con esmero lo mejor de sus animales, pero el sacerdote que debía recibirla lo rechazó. Un hombre sin hijos no es digno de ofrecer sacrificios, le dijo sin compasión. Esa humillación lo golpeó como nunca. Sin decir palabra, se retiró. No regresó a su hogar de inmediato. Se internó en las montañas buscando un lugar donde su alma pudiera desahogarse. Allí, en medio del paisaje solitario, elevó una súplica sincera: Señor, ¿por qué has escondido tu rostro de mí? ¿Qué falta he heredado para merecer esta vergüenza? Y aunque roto, no dejó de bendecir el nombre de Dios, sabiendo que incluso en el dolor más profundo, él tenía un propósito oculto. Mientras tanto, Ana, angustiada por la ausencia de su esposo, también alzó su voz al cielo. Dios de nuestros padres, tú que diste vida al polvo e hiciste fértil el vientre estéril, escucha a esta sierva. No deseo honores ni riquezas, solo la oportunidad de criar un hijo que viva para glorificarte. La historia de Joaquín y Ana no es solo la de una pareja marcada por la espera. Es también el reflejo del alma de muchos que han sentido el peso del rechazo, del silencio divino y del anhelo no cumplido. Es un testimonio que trasciende el tiempo y sigue iluminando a quienes aún esperan su milagro. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Seguirías creyendo con la misma fuerza? Tras los acontecimientos que habían marcado sus vidas, Joaquín y Ana retomaron su rutina diaria. Pero algo esencial había cambiado en ellos. Su fe, lejos de quebrarse, se volvió más firme,
como el metal que ha pasado por el crisol. En su casa, cada día nacía con una oración, y sus manos, endurecidas por el trabajo, estaban siempre listas para servir. Cada mañana, Ana comenzaba el día pronunciando con devoción: «Bendito eres, Señor del universo, porque renuevas tu compasión al amanecer». A su lado, Joaquín dedicaba momentos al estudio de las Escrituras, recordando las promesas hechas a los patriarcas. Para ellos, esas antiguas palabras no eran historias distantes, sino verdades vivas que les daban aliento. Sin embargo, no todos a su alrededor compartían esa visión. Los susurros y comentarios malintencionados seguían rondando. A menudo, al dirigirse al templo o al mercado, escuchaban murmullos: «Ahí van los piadosos, pero sin hijos. ¿Será que Dios los juzga por algún pecado escondido?». Aunque dichas a baja voz, esas palabras dolían. Pero ellos aprendieron a soportarlas con entereza. Una mañana, mientras Ana compraba aceite, una mujer del pueblo se le acercó con tono condescendiente. «Ana, ¿nunca has pensado que quizá Dios no te escucha porque hay algo en tu interior que no le agrada?». Ana, aunque dolida, respondió sin alterarse: «Dios escucha a los que le aman, aunque su respuesta no llegue de inmediato. Mi parte es confiar, no cuestionar». Joaquín también enfrentaba su parte de pruebas. Un día, mientras trabajaba en el campo, un vecino se le acercó con palabras cargadas de escepticismo. «Joaquín, ¿no crees que estás desperdiciando tu tiempo con oraciones y sacrificios? Si Dios quisiera darte un hijo, ya lo habría hecho». Con el rostro empapado de sudor, Joaquín le respondió con firmeza: «Mi destino no está en manos del hombre, sino en las de Dios. Y mientras se lo permita, seguiré esperando en su tiempo». Cada crítica era como una tormenta repentina. Pero también eran oportunidades para reafirmar su esperanza. Ellos no podían controlar lo que otros dijeran, pero sí cómo responder, con mansedumbre, fe y convicción en los propósitos del Altísimo. Ana, en medio de todo, hallaba fuerza al recordar a mujeres de tiempos antiguos: Sara, que concibió en la vejez, y Ana, la madre de Samuel, que fue escuchada después de mucho clamar. Si Dios actuó en ellas, pensaba, ¿por qué no podría hacerlo conmigo, si así lo quiere? Servir se volvió otra forma de expresar su fe. Comenzaron a dedicar más tiempo y esfuerzo a ayudar a quienes más lo necesitaban. Ana tejía ropas para huérfanos y cocinaba para los ancianos. Joaquín ofrecía su fuerza para reparar herramientas o trabajar los campos de quienes no podían hacerlo. Aunque no tenían hijos, se convirtieron en padres del alma para muchos. Una noche, contemplando el cielo desde el patio, Joaquín le dijo a Ana: «He comprendido que no se trata solo de lo que esperamos recibir, sino de lo que hacemos mientras esperamos. Nuestra fe, puesta a prueba, puede ser testimonio para otros». Ana, tomando su mano, sonrió y respondió: «Quizá tengas razón. Pero aún creo que Dios no ha terminado con nosotros». En ese caminar silencioso, su alegría no dependía de lo que faltaba, sino de la certeza de que Dios estaba con ellos. Aunque la espera se alargara, su esperanza no menguaba. No obstante, los años sin respuesta pesaban. Las miradas acusadoras y los silencios entre plegarias hacían mella en el espíritu de Joaquín. Aunque su confianza seguía firme, su corazón clamaba por comprensión. «¿Qué sentido tiene este sufrimiento, Señor?», murmuraba mirando las estrellas desde el patio de su hogar. Un día, luego de cumplir con sus labores cotidianas, Joaquín tomó una decisión. Se despidió de Ana con palabras serenas, pero con una firme determinación en los ojos. «Necesito buscar a Dios en soledad. No sé cuánto tardaré, pero iré al desierto a encontrarme con Él». Ana, aunque con el alma temblorosa, asintió: «Ve, Joaquín. Yo lo buscaré desde aquí. Él no nos dejará». El desierto, con su silencio y sus noches heladas, se convirtió en su lugar de encuentro con lo divino. Bajo las acacias, meditando las Escrituras, repetía una y otra vez: «Mi alma tiene sed de ti, como tierra seca». Cada amanecer lo encontraba ofreciendo alabanzas, y aunque las respuestas no llegaban, una paz inusual empezaba a envolverlo. Por las noches, mirando el cielo estrellado, recordaba aquella promesa hecha a Abraham: «Cuenta las estrellas, si puedes, así será tu descendencia». Y en esas palabras, Joaquín encontraba una chispa de esperanza. Allí comprendió que Dios no estaba ausente.
que la fe no era solo recibir, sino aprender a confiar cuando todo parece en silencio. Mientras tanto, Ana también vivía su propio proceso espiritual. Amando a Joaquín y esperando su regreso, dedicaba sus días a la oración. Cada mañana iba al templo con pan y aceite como ofrenda. En un rincón apartado, se arrodillaba y derramaba su corazón con intensidad. No me olvides, Señor. Tú que escuchaste a Sara, escucha también a esta sierva. Si me concedes un hijo, lo consagraré a ti. El paso de los días no apagaba su anhelo. Su hogar, aunque silencioso, se convirtió en un santuario. No estoy sola, se repetía. El Señor está aquí. Una tarde, mientras oraba en el templo, algo extraordinario ocurrió. Una luz brillante llenó el recinto, y en medio de ella apareció una figura celestial con un semblante sereno. Ana cayó al suelo, temblando, pero el ser habló con voz que calmaba el alma. Ana, no temas. Tus súplicas han llegado al cielo. Dios ha visto la fe tuya y de Joaquín. Concebirás una hija, y será grande entre los pueblos. Desde su nacimiento estará consagrada al Señor, y por medio de ella llegará la salvación. Las palabras eran como un canto divino. Cuando la luz se desvaneció, Ana quedó postrada, llorando de emoción. Algo en su interior le decía que todo era cierto. La promesa estaba en camino. Al volver a casa, llevaba en su rostro un brillo nuevo. Meditó en silencio durante días, aguardando el regreso de Joaquín para contarle lo ocurrido. Él, por su parte, sintió que su tiempo en el desierto había concluido. De regreso a casa, divisó a Ana esperándolo en la entrada, con los ojos radiantes. Antes de que dijera palabra, ella lo abrazó con fuerza y exclamó: Dios ha hablado, Joaquín. Un ángel me visitó. Tendremos una hija, y será consagrada al Señor. Joaquín, conmovido hasta las lágrimas, cayó de rodillas y alzó sus manos al cielo. Bendito seas, Dios fiel, que escucha a los que te buscan. Juntos se postraron en su hogar, adorando al Dios que nunca olvida sus promesas. La espera no había sido en vano. El tiempo de la bendición finalmente había llegado. Y con él, el inicio de un nuevo capítulo en su historia. Después de tantos años de espera, los días que siguieron estuvieron impregnados de una expectativa tan profunda que parecía ralentizar el tiempo. Joaquín y Ana vivían con la firme convicción de que el Señor estaba realizando algo extraordinario en medio de ellos. Una mañana, mientras Ana cumplía con sus quehaceres diarios, experimentó una sensación completamente nueva. Su cuerpo, marcado por los años y el peso de la infertilidad, ahora mostraba señales claras de que algo diferente estaba ocurriendo. Con el corazón acelerado, comprendió que el milagro había comenzado a manifestarse. Sin dudarlo, corrió hacia el campo, donde Joaquín trabajaba, y con lágrimas brillando en sus ojos, le comunicó la noticia: el Señor ha obrado, hay vida en mi vientre. La promesa está tomando forma. Joaquín, profundamente emocionado, la abrazó con ternura. Allí, sobre la tierra que tantas veces había regado con sudor y plegarias, ambos se arrodillaron para elevar palabras de gratitud. Reconocían que lo imposible se había hecho realidad y que una vez más, Dios había mostrado que sus promesas no fallan. Los días que vinieron estuvieron llenos de discretas celebraciones. No hicieron alarde del prodigio que vivían, pero la transformación en ellos era evidente. Ana, con su rostro iluminado y su vientre que crecía día a día, pronto comenzó a despertar la atención del vecindario. Algunos la miraban con asombro, otros con una mezcla de duda y admiración. En el mercado, los murmullos no tardaron en surgir. ¿Puede ser que Ana esté esperando un hijo a su edad?, preguntaba una mujer. Debe ser obra de Dios, respondía otra. Incluso quienes antes habían dudado comenzaron a reconocer que lo que sucedía era fuera de lo común. El mismo sacerdote que tiempo atrás había despreciado a Joaquín, al oír los comentarios, murmuró para sí: tal vez fuimos demasiado severos en nuestro juicio. Pero Joaquín y Ana no permitieron que esas reacciones desviaran su atención. Sabían que la criatura que esperaban no solo era el cumplimiento de un anhelo personal, sino parte de un propósito divino mucho mayor. Y así, llegó el día. Ana dio a luz a una niña. El gozo que llenó su hogar fue inmenso. Su nombre será María, dijo Ana, con voz suave y reverente. Joaquín, al escucharla,
recordó las palabras que el ángel había entregado a su esposa. Ambos sabían que esa pequeña tenía un papel sagrado dentro del plan de Dios. Desde el principio, criaron a María en un ambiente lleno de fe, oración y entrega. Fieles al compromiso que habían hecho con el Altísimo, decidieron dedicarla a su servicio. A pesar de lo difícil que sería separarse de ella, estaban seguros de que el plan de Dios era más grande que sus emociones. Cuando María cumplió 3 años, llegó el momento de llevarla al templo. Joaquín y Ana, con el corazón lleno de solemnidad, vistieron sus mejores prendas y caminaron junto a su hija, llevando también una ofrenda de agradecimiento. El sacerdote principal, al verlos llegar, no pudo evitar conmoverse. «Esta niña es prueba viviente de que Dios es fiel con quienes perseveran», dijo mientras bendecía a la pequeña. Antes de dejarla, Ana se arrodilló frente a su hija, con lágrimas de amor resbalando por sus mejillas. «María, el Señor te ha elegido para algo grande. Camina siempre en sabiduría y santidad. Aunque estemos lejos, nuestro amor te acompañará siempre». Joaquín añadió con voz temblorosa: «Eres nuestra mayor alegría, pero también la mayor ofrenda que hemos dado a Dios». La niña, a pesar de su corta edad, asintió con una serenidad que sorprendía, como si en su interior ya comprendiera el destino que le esperaba. Y así, al cruzar las puertas del templo, Joaquín y Ana sintieron en su alma una mezcla de tristeza y plenitud. Habían respondido fielmente al llamado divino. Y justo en este punto de la historia, ¿te has preguntado cómo habrías reaccionado tú si tu hija te dijera que ha sido elegida por Dios para traer al Salvador al mundo? Lo que Joaquín y Ana hicieron después no solo cambió su vida, cambió la historia para siempre. Sigue viendo, porque lo que viene te tocará el corazón. Si esta historia te mueve, déjanos un comentario con tu reflexión y no olvides darle like para que más personas puedan conocer este testimonio de fe. El nacimiento de María no solo transformó la vida de sus padres. Para la comunidad, fue un signo poderoso de que el Señor sigue actuando en medio de su pueblo. Por todos lados se comentaba el testimonio de esta pareja que nunca perdió la esperanza. Los primeros años de María estuvieron marcados por un entorno lleno de espiritualidad y entrega. Joaquín y Ana, conscientes del destino especial que envolvía a su hija, dedicaron cada instante a formarla con esmero. En su casa, el nombre de Dios era exaltado continuamente, y la niña crecía entre oraciones, cantos y relatos de la fe de sus antepasados. Desde temprana edad, María mostraba una dulzura y una calma que no eran comunes en los niños. Ana recordaba cada día las palabras del ángel y ponía todo su amor en educarla con ternura y firmeza. Por su parte, María aprendía con rapidez. Le gustaba ayudar, escuchar y actuar con bondad. Su risa llenaba el hogar, y sus gestos simples hablaban ya de un corazón compasivo. Mientras preparaban pan, Ana le decía: «Hija mía, el Señor te ha elegido para algo único. No importa lo pequeño que sea lo que hagas, siempre hazlo para honrarlo a Él». La niña, con ojos brillantes y atentos, asentía como si entendiera la profundidad de cada palabra. Joaquín, aunque ocupado en el trabajo del campo, siempre se tomaba un tiempo para enseñar a su hija. Le hablaba de los patriarcas, de los profetas y de las promesas que Dios había hecho a su pueblo. «Nuestro Dios es fiel, María. Él siempre cumple lo que promete, como lo ha hecho con nosotros», decía mientras señalaba las estrellas en el cielo, recordándole el pacto con Abraham. Desde muy pequeña, María aprendió los salmos y las oraciones diarias. Su corazón se formaba bajo la guía de 2 almas que, tras años de espera, habían aprendido a ver el rostro de Dios incluso en el silencio. Y ahora, a través de su hija, podían contemplar el inicio de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Ana fue quien le enseñó a María una de las oraciones más importantes del pueblo de Israel: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno». Estas palabras se grababan profundamente en el corazón de la pequeña, quien las repetía con tal sinceridad y entrega que conmovía a todos los que la oían. Más allá de las oraciones, María fue formada en las costumbres religiosas de su pueblo. Ayudaba a su madre a preparar las celebraciones, encendía las lámparas de aceite para el día de reposo y colaboraba en la elaboración del pan sin levadura para la Pascua. Cada gesto, por simple que fuera, se hacía con devoción. Ana aprovechaba esos momentos para explicarle a su hija el valor de cada tradición, enseñándole que cada acto cotidiano debía reflejar la presencia de Dios. Joaquín, por su parte,
también dejó una huella profunda en la educación de María. Le hablaba de la relevancia de las Sagradas Escrituras y de cómo en ellas se hallaba la verdadera sabiduría. A menudo, mientras trabajaban juntos en el huerto, él le recitaba fragmentos del profeta Isaías. María escuchaba con atención y memorizaba cada palabra con esmero. La niña fue testigo constante del ejemplo de sus padres. Joaquín y Ana siempre estaban dispuestos a socorrer a los más necesitados, compartían lo que tenían con los pobres, abrían su casa a los viajeros, y lo hacían siempre con gratitud hacia Dios. María absorbía esas enseñanzas con el corazón, imitándolos al ofrecer pan a quienes tenían hambre y asistir a los ancianos de la comunidad. Su actitud humilde y generosa no pasaba desapercibida. Con el paso del tiempo, su inclinación espiritual se volvió aún más evidente. Dedicaba largos ratos a la oración, muchas veces sin que nadie se lo pidiera. Alzaba sus manos al cielo y murmuraba palabras de gratitud y alabanza con un fervor que nacía del alma. Ana, observándola desde la distancia, reconocía en ella el cumplimiento de una antigua promesa. «Tú eres una bendición», solía decirle con lágrimas de emoción. «El Señor está contigo». María también mostraba una especial compasión hacia los demás. Si veía a alguien afligido, no dudaba en acercarse y ofrecer consuelo. Su ternura superaba lo habitual, y muchos comentaban que había algo distinto en ella. En una ocasión, mientras caminaban hacia el templo, María se detuvo frente a las puertas y contempló los rituales que realizaban los sacerdotes. Con una voz dulce pero decidida, le dijo a Ana: «Quiero dedicar mi vida al Señor, tal como tú y papá lo prometieron. Deseo ser siempre su sierva». Ana, conmovida por sus palabras, la abrazó, recordando la visita del ángel y como desde muy pequeña, María parecía comprender su destino. La presencia de la niña en la vida de Joaquín y Ana no solo transformó su hogar, sino también impactó a toda la comunidad. Quienes los conocían percibían algo especial en ella, aunque no pudieran explicarlo del todo. Para sus padres, sin embargo, todo estaba claro: debían preparar a su hija para la misión que el Creador le había asignado desde antes de nacer. Conforme pasaban los días, María crecía demostrando una fe y una entrega profundas. Sus oraciones, sus actos de bondad y su sonrisa iluminaban a quienes la rodeaban. Finalmente, llegó el momento. Fieles a la promesa que habían hecho, Joaquín y Ana decidieron llevarla al templo para consagrarla, aunque solo tuviera 3 años. No lo vivieron como una pérdida, sino como el cumplimiento de un designio sagrado. María era su mayor alegría, y también su más preciada ofrenda a Dios. Una tarde, mientras Ana amasaba el pan, miró a Joaquín con determinación serena y le dijo: «Ha llegado el momento». Él, tallando madera en silencio, levantó la vista y asintió. Sabían que todo el tiempo compartido con su hija había sido una preparación, un préstamo divino para algo más grande. «Desde el principio, fue entregada al Señor», respondió Joaquín. «Ahora debemos devolverla con la misma fe con la que la recibimos». Días antes de la partida, Ana cosió con esmero un manto especial para María, adornado con símbolos de pureza y entrega. Joaquín preparó una ofrenda de aceite y trigo, como muestra de gratitud por la fidelidad de Dios. En lo más profundo, ambos sabían que sus vidas cambiarían para siempre, pero también confiaban en que la presencia del Altísimo llenaría el vacío que dejaría su hija. El día señalado amaneció con un sol radiante. Joaquín, Ana y María se encaminaron hacia el templo. La niña, cubierta con su manto bordado, sostenía entre sus pequeñas manos un candelabro, símbolo de la luz que habría de llevar al mundo. Su rostro irradiaba una mezcla de inocencia y calma que tocaba los corazones de quienes la veían pasar. La noticia de su viaje se había esparcido, y muchos vecinos se unieron a ellos en el camino. Algunos murmuraban, sorprendidos por la decisión de entregar a una niña tan joven. ¿De verdad la consagrarán ya?, preguntó una mujer con asombro. Pero otros comprendían que aquello era un acto de fe y obediencia. «Es evidente que Dios tiene un plan muy especial para ella», comentó un anciano. Al llegar al templo, fueron recibidos por los sacerdotes, quienes los condujeron hasta el atrio principal. Ana, con voz firme pero conmovida, tomó la mano de su hija y declaró: «El Señor nos confió esta niña, y hoy la ofrecemos nuevamente a Él. Que su vida sea para su gloria». Joaquín, con los ojos humedecidos, añadió:
que crezca en sabiduría y sea instrumento de su voluntad. El sumo sacerdote, tocado por la solemnidad del momento, tomó a María de la mano y la condujo hacia las escalinatas del templo. La niña subió con paso firme, sin voltear, como si comprendiera a la perfección lo que significaba aquel instante. Al llegar arriba, se giró para mirar a sus padres y les regaló una última sonrisa. Una sonrisa que parecía decirles, en silencio, que todo estaba bien. Un profundo silencio se apoderó del templo. Cada mirada estaba fija en aquel acto tan sagrado. Incluso los sacerdotes, acostumbrados a recibir ofrendas, quedaron profundamente conmovidos por la fe inquebrantable y la entrega total de Joaquín y Ana. La presentación de María no era simplemente un gesto devoto, representaba una entrega absoluta a los designios del Altísimo. Simbolizaba que nada nos pertenece en realidad, que todo proviene y regresa a Dios. Para Joaquín y Ana, ese instante marcaba la culminación de su misión como padres. Sabían que habían recibido un regalo divino, pero entendían que su deber más grande era preparar a su hija para caminar por la senda sagrada. Quienes presenciaron la escena no tardaron en reflexionar: si ellos fueron capaces de entregar lo más preciado que tenían, ¿no podríamos también nosotros poner nuestras vidas en manos del Señor? Este pensamiento empezó a resonar entre los vecinos del pueblo. La historia de la dedicación de María pronto se transformó en un símbolo palpable de que la verdadera fe se expresa con acciones concretas, aunque éstas impliquen desprendimientos dolorosos. Cuando la pareja volvió a su hogar, el ambiente era distinto. El bullicio que antes llenaba la casa con la voz y la risa de María dio paso a un silencio denso. Ana, sentada en su rincón habitual, tejía mientras las lágrimas se deslizaban silenciosamente por su rostro. Joaquín, desde el campo, alzaba la vista con frecuencia hacia la lejanía, como si en algún momento esperara ver a su pequeña regresando. Y sin embargo, en medio de aquella ausencia, hallaron un tipo de consuelo distinto, la convicción de haber actuado conforme a la voluntad de Dios. Ana fue transformando su tristeza en plegarias. Cada amanecer, con humildad, se postraba y susurraba: Señor, cuida de María, condúcela por tus sendas, y haz de ella la mujer que tú has pensado. Joaquín, por su parte, ofrecía su labor diaria como una forma de alabanza, convencido de que el esfuerzo de sus manos también formaba parte del plan divino. Aunque les dolía no tener a María cerca, nunca perdieron la fe. Sabían que ella estaba protegida por el mismo Dios que los había bendecido con su vida. Y esa certeza los sostenía. Su ejemplo trascendió generaciones. La historia de su entrega y su fidelidad se convirtió en inspiración para muchos. Su testimonio mostró que, aunque obedecer a Dios puede requerir sacrificios, Él siempre cumple sus promesas. Aquel día en el templo marcó un punto de inflexión en sus vidas. El hogar ya no era el mismo sin la presencia de su hija, pero en sus corazones reinaba una paz que solo puede darla Dios. Comprendían que su elección no había sido en vano. En su renuncia, habían hallado una misión mayor: convertirse en ejemplo de confianza absoluta en los caminos divinos. Durante las noches serenas, solían sentarse bajo el cielo estrellado y recordar el rostro de su hija, los momentos compartidos. Jamás imaginé, decía Joaquín con voz suave, que la bendición más grande sería también la prueba más dura de nuestra fe. Ana, tomándole las manos, respondía con ternura: no la perdimos, Joaquín. La hemos ofrecido al Señor. Y Él está con ella de una manera que nosotros nunca podríamos estarlo. Ambos meditaban en cómo todo había cambiado desde que eligieron confiar plenamente en el Creador. Pensaban en los años de espera, en las oraciones entre lágrimas, y en la inmensa alegría de haber sido parte de un plan celestial. Si no hubiéramos pasado por tantas pruebas, murmuraba Ana, no entenderíamos cuán grande es el amor y la fidelidad de Dios. Cada momento de dolor, comprendían ahora, fue una preparación. La entrega de María no solo los transformó a ellos, también tocó a quienes los rodeaban. Su historia inspiró a la comunidad a vivir con más fe, reconociendo que incluso las ofrendas más difíciles traen bendiciones profundas cuando se hacen con amor. Después de ese acto de consagración, Joaquín y Ana no se encerraron en su dolor. Por el contrario, dedicaron aún más sus vidas al bienestar de los demás. Joaquín, acostumbrado al trabajo de la tierra, comenzó a enseñar la Torá a los jóvenes, transmitiendo no solo el conocimiento de las Escrituras, sino también las enseñanzas que había aprendido a lo largo de su vida con Dios.
Ana, mientras tanto, se convirtió en un apoyo constante para las mujeres del pueblo, compartiendo consuelo y sabiduría nacida de la experiencia y la oración. A menudo visitaba a mujeres que enfrentaban dificultades similares a las suyas. Se sentaba a su lado, elevaba plegarias junto a ellas y les recordaba que, aunque no siempre comprendamos los tiempos divinos, Dios nunca deja de actuar. Él siempre tiene un propósito, les decía. Y aunque su hogar ahora era más silencioso, dentro de ella ardía una misión clara. Sus oraciones ya no solo incluían a María, sino a toda la comunidad. María es nuestra hija, sí, decía Joaquín, pero también somos parte de algo mucho más amplio que nuestra propia historia. La vida de Joaquín y Ana pronto comenzó a dejar una profunda marca en su pueblo. La gente hablaba de ellos en los encuentros del templo, en las celebraciones familiares y durante las fiestas religiosas. Confiaron cuando parecía no haber esperanza, recordaba un anciano. Y miren lo que Dios hizo a través de ellos. Su testimonio no necesitaba adornos, la manera en que vivían era prueba de su fe. Su alegría no dependía de las circunstancias, y su gratitud era constante. Si ellos pudieron confiar así, decían algunos, ¿por qué no podríamos hacerlo también nosotros? Muchos comenzaron a tomar más en serio su vida espiritual. Las pruebas se empezaron a ver como caminos para crecer en fe. La oración volvió a ser parte esencial del día a día. Sin buscarlo, Joaquín y Ana se convirtieron en una guía espiritual para muchos. Con el paso del tiempo, siguieron llevando una existencia sencilla, pero llena de significado. En cada visita al templo, observaban a María a la distancia. Aunque ya no compartían con ella como antes, verla crecer en sabiduría y devoción les colmaba de gozo. Cuando el final de sus días se acercó, la paz con la que vivieron también los acompañó. En su lecho de muerte, rodeados por los que los querían, se sostenían de la mano en oración y gratitud. Nuestra historia no termina aquí, le susurró Joaquín a Ana. María continuará el camino que nos fue confiado. Y por medio de ella, el mundo conocerá la redención. El impacto de Joaquín y Ana no se limitó a su tiempo. A través de la vida de María, su obediencia se volvió parte del gran diseño de Dios. No fueron solamente los padres de la madre del Mesías, se convirtieron en ejemplo de cómo la fe auténtica puede cambiar destinos y dejar huellas en generaciones enteras. Aunque ya no vivían bajo el mismo techo que María, su vínculo espiritual se mantenía intacto. Mientras la joven se formaba en el templo, envuelta en la enseñanza y la presencia divina, sus padres empezaron a experimentar manifestaciones poco comunes, sueños y señales que confirmaban que su hija tenía un papel esencial en el plan celestial. Joaquín fue el primero. Una noche, tras una larga jornada de trabajo en el campo, soñó con un prado cubierto de flores. En el centro, un lirio blanco se alzaba con un brillo sobrenatural, irradiando luz a todo su alrededor. Una voz suave pero firme le habló: de este lirio nacerá la esperanza de las naciones. Al despertar, le contó todo a Ana. María es ese lirio, dijo Ana conmovida. Su vida será luz para muchos. Días después, Ana también soñó. En su visión, veía una puerta cerrada que una multitud intentaba abrir sin éxito. Entonces, una joven vestida de blanco se acercó y, con un solo toque, la puerta se abrió, revelando una luz celestial. Despertó con lágrimas, convencida de que su hija era la llave a algo mucho más grande de lo que podían comprender. Estos sueños no solo renovaron su fe, sino que también les dieron una nueva perspectiva sobre su papel como padres. Empezaron a ver señales en su entorno. Una mañana, mientras oraban al amanecer, un rayo de luz atravesó el cielo nublado e iluminó su hogar. El Señor está con nosotros, murmuró Joaquín, sintiendo una presencia divina como nunca antes. Otra señal ocurrió durante una festividad en el templo. Mientras se ofrecían sacrificios, una paloma blanca descendió y se posó en la entrada del santuario. Todos quedaron impresionados, y muchos comentaron que era una muestra del favor de Dios. Joaquín y Ana, observando desde lejos, entendieron que aquella escena era una nueva confirmación del destino especial de María. Con el corazón lleno de fe, comenzaron a dedicar más tiempo al estudio de las Escrituras. Leían con atención los pasajes que hablaban de la llegada del Mesías. Las palabras del profeta Isaías cobraban un nuevo sentido para ellos. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado.
Aunque el futuro era incierto en sus detalles, sabían que su hija estaba íntimamente ligada a aquellas promesas. Nuestro papel ahora es prepararnos espiritualmente, reflexionó Joaquín. Debemos estar listos para lo que venga, incluso si no podemos estar a su lado. Ana, siempre profunda en sus pensamientos, agregó, y también debemos dar testimonio a los que nos rodean. Si hemos sido elegidos para esto, debemos mostrar con nuestro ejemplo lo que significa confiar en Dios plenamente. En los años siguientes, continuaron su vida de entrega, dedicados al servicio y a la oración. Lo externo seguía siendo modesto, pero dentro de ellos había una firmeza que nada podía mover. Sentían que el momento en que se cumplirían las antiguas profecías estaba cada vez más cerca. Los sueños, las señales y su constante fidelidad dejaron una huella no solo en ellos, sino también en su comunidad. Aquellos que los conocían los veían como un modelo de cómo vivir en armonía con los planes divinos, aun cuando esos planes no fueran completamente claros. No son solo los padres de María, decía un vecino, son ejemplos vivos de lo que significa caminar con fe. El legado de Joaquín y Ana empezó a trascender su época. Su historia recordaba que Dios escoge a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios, y que la obediencia fiel siempre encuentra un lugar en el diseño eterno. Pasaron los años. María, habiendo crecido en sabiduría y gracia, fue llamada a dejar el templo y a integrarse nuevamente en la comunidad. Joaquín y Ana sabían que venían nuevos tiempos, pero ni en sus sueños más profundos imaginaron la magnitud del plan que estaba por revelarse. El regreso de María a casa trajo consigo una noticia que cambiaría no solo el rumbo de su familia, sino el curso de toda la humanidad. Una tarde, mientras Joaquín y Ana realizaban sus labores cotidianas, se vieron sorprendidos por la llegada de su hija. María, con una serenidad profunda y una luz nueva en sus ojos, los invitó a sentarse. «Padre, madre», comenzó. «Tengo algo muy importante que compartir con ustedes. Algo que transformará nuestras vidas por completo». Joaquín, siempre atento y reflexivo, sintió que su corazón se aceleraba. María continuó relatando lo ocurrido. Un ser celestial se le había aparecido. «El ángel me dijo que no tuviera miedo, porque Dios me ha mirado con gracia. Me anunció que concebiré y daré a luz un hijo al que llamaremos Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». Aunque su voz era suave, cada palabra estaba impregnada de firmeza y verdad. Ana, visiblemente conmovida, llevó su mano al pecho. Sus labios apenas murmuraron, ¿un hijo? No era incredulidad lo que la dominaba, sino una emoción desbordante. Joaquín guardó silencio por unos instantes, dejando que las palabras de su hija se asentaran en su interior. Luego se levantó lentamente y dijo, «Si esto viene del Señor, entonces todo se cumplirá. Dinos cómo podemos estar a tu lado en este camino». María explicó cómo el Espíritu Santo había actuado en ella, y cómo José, su prometido, también había recibido una confirmación divina. Aunque no caminaba sola, sentía que debía abrir su corazón a ellos, pues su fe había sido siempre su faro. La revelación dejó en Joaquín y Ana una mezcla de alegría profunda y conciencia del peso que aquella misión conllevaba. Por un lado, sentían una bendición inmensa al saber que Dios había elegido a su hija. Por otro, comprendían que este llamado no estaría exento de pruebas. «Siempre supe que María era especial», dijo Ana, tomándole la mano. «Esto es mucho más grande de lo que jamás imaginamos. No entiendo todo, pero confío plenamente en que Dios está contigo». Joaquín añadió con seriedad, «El camino que te espera será desafiante. Pero no estarás sola. Nuestra oración y nuestro apoyo siempre te acompañarán. El Señor te ha elegido, y eso es un honor para todos nosotros». Los días que siguieron se llenaron de recogimiento y plegarias. Joaquín y Ana buscaban entender cuál era su papel en el plan divino. Aunque sabían que no estarían directamente involucrados en la crianza del niño, deseaban ser un soporte incondicional para María. Durante los primeros meses del embarazo, cuando en la comunidad empezaron a circular habladurías, ellos permanecieron firmes junto a su hija. Ana la consolaba con palabras sencillas pero poderosas. «Siempre habrá quienes juzguen sin saber. Pero tú sigue adelante. El juicio verdadero viene de Dios». Joaquín, por su parte, trabajaba sin descanso para proveer lo necesario.
Aunque no comprendía totalmente la magnitud del designio celestial, su amor y fidelidad eran inquebrantables. Con el paso del tiempo, María halló en ellos un refugio. Compartía sus temores, sus pensamientos, y encontraba consuelo en las palabras sabias de su Padre. Él será luz para las naciones, le recordaba. Y tú, María, formas parte de ese propósito eterno. Al acercarse el nacimiento de Jesús, Joaquín y Ana observaban los acontecimientos con una mezcla de asombro y fe. Aunque no estuvieron físicamente presentes en Belén, su espíritu sentía que algo grande estaba ocurriendo. En sus oraciones pedían fuerza para María y José, y protección para el niño prometido. Cuando María regresó a Nazaret con Jesús en brazos, Joaquín y Ana finalmente conocieron al niño que cambiaría el destino del mundo. Ana lo sostuvo con ternura, y lágrimas silenciosas recorrieron su rostro mientras susurraba: «Bendito sea el Señor que me ha permitido ver el cumplimiento de su promesa». Joaquín, conmovido hasta lo más profundo, miró al pequeño y dijo: «Jesús, tú eres la esperanza por la que tanto hemos orado. Que Dios te guíe en cada paso de tu vida». Aunque sabían que el tiempo que pasarían con él sería corto, esos momentos se grabaron para siempre en sus corazones como una muestra clara de que su fe no había sido en vano. Joaquín y Ana, aunque discretos, desempeñaron un papel fundamental en los comienzos de la historia de la salvación. Su firmeza, su fe y su entrega fueron el cimiento sobre el cual María pudo sostenerse para cumplir su misión. No guiaron directamente la vida de Jesús, pero su influencia se sintió a través de la fortaleza espiritual que transmitieron a su hija. Durante esos años, la familia encontró fuerza en la oración constante y en la meditación de las Escrituras. Ana solía decir: «No entiendo todos los caminos de Dios, pero sé que Él nunca se equivoca». Joaquín, menos expresivo, reflexionaba en silencio, recordando los pasajes proféticos que ahora cobraban sentido. Al llegar a la vejez, sus cuerpos comenzaron a debilitarse. Las manos de Ana ya no eran tan ágiles, y los pasos de Joaquín eran más pausados. Sin embargo, su fe no menguó. Ana pasaba largos momentos en oración, agradeciendo por cada etapa vivida, y pidiendo bendiciones para su hija y su nieto. «No le temo a la muerte», le dijo a Joaquín una noche, «porque hemos caminado con Dios». Joaquín compartía ese sentir. Meditaba en todo lo que habían vivido y cómo, sin buscarlo, fueron parte de una obra eterna. «Solo somos siervos», le decía a Ana, «pero tuvimos el honor de ser parte de su historia. Eso basta para mí». Cuando Ana partió, lo hizo con una sonrisa y un susurro de gratitud en los labios. Joaquín la siguió poco después, en paz, con la esperanza de un reencuentro en la presencia del Señor. Aunque su paso por la tierra llegó a su fin, la huella de Joaquín y Ana permaneció viva. Su ejemplo de entrega y confianza quedó grabado en el corazón de María. Todo lo que ella enfrentó como madre del Mesías estuvo cimentado en los valores y enseñanzas recibidos desde la infancia. Recordaba las palabras de su madre sobre confiar, incluso en lo incomprensible, y las enseñanzas de su padre sobre la fidelidad de Dios. Gracias a ellos, María pudo sostenerse en medio de la misión más grande jamás encomendada. Joaquín y Ana, sin ver la plenitud del ministerio de Jesús, fueron piezas esenciales en su origen. Fueron los guardianes del comienzo del plan divino, los que prepararon el terreno para que María pudiera caminar con fe. Su historia es una muestra viva de cómo la confianza en Dios puede transformar incluso las circunstancias más difíciles. En una época en la que su esterilidad los hacía pasar desapercibidos, eligieron confiar. Perseveraron en medio del dolor, y cuando llegó el momento, respondieron con entrega. Nos enseñan que la fe no es solo aceptar las promesas divinas, sino vivir de acuerdo a ellas, incluso sin comprender del todo su propósito. Su vida es un llamado a mirar más allá de lo visible y confiar en el tiempo perfecto de Dios. Hoy, Joaquín y Ana son recordados no solo como los padres de María, sino como modelos de una fe firme, humilde y perseverante. Su historia nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a confiar cuando no vemos la totalidad del camino? ¿Qué legado de fe estamos dejando a los que vienen después? Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de fe y esperanza. Si esta historia te inspiró, comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué te dejó el ejemplo de Joaquín y Ana. No olvides darle like para apoyar nuestro contenido y suscribirte para seguir descubriendo relatos que fortalecen el espíritu.
Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.